Ya todo el mundo sabe que la versión móvil es supuestamente superior en gráficos respecto a versiones anteriores, pero nadie habla de otras diferencias como la jugabilidad u otros detalles que afectan o no al juego, para bien o para mal. Así que en este video compararé otros aspectos de GTA San Andreas móvil, pero antes de empezar me gustaría explicarles que como no es ninguna comparación gráfica no me importa usar mods gráficos en PC, y para moverme mejor en la versión móvil mayormente usaré teclado y ratón. También empezaré hablando de las cosas buenas de la versión móvil, de los cambios que probablemente afectan, y de los malos cambios. Sin más explicación, comencemos. El beneficio más notable está en un sistema de puntos de guardado dentro de las misiones. Al fracasar una misión, en vez de regresar al punto de la misión, solo basta reiniciar el punto de guardado. Y viene acompañado de un sistema de autoguardado, que nos permite jugar desde el último momento sin aparecer donde guardamos por medio del disquete. Otro cambio a diferencia de PC es tener dos ranuras de guardado en la nube gracias a Social Club, al menos para mí es demasiado útil, pero veo que no es muy bien aprovechada. Mientras que en PC no es posible ver nuestras estadísticas mientras estamos conduciendo, en la versión móvil nos permiten verlas en cualquier vehículo, lo cual es bueno que veamos cómo vamos con nuestra habilidad de conducción en el vehículo, cómo cambia nuestro sex appeal al subirnos, y otras cosas. Aunque esta diferencia tiene un error, la consideré buena. La cosa es que hay un error de sonido al bajarnos de una furgoneta de ladrón cuando estamos haciendo respectiva misión. Pero es porque las puertas de atrás se abren, a diferencia de la versión de PC que según su lógica podemos meter objetos con las puertas cerradas. Cuando nos explican cómo funcionan las cosas cuando nos matan, vemos una cinemática eterna de la cual no podremos movernos hasta que acabe, pero si jugamos en la versión móvil al cabo de unos segundos ya podremos movernos libremente y seguir leyendo lo que nos dicen. Y ya fue todo lo bueno que vi. Ahora vayamos a otros cambios notables, pero dependen mucho del punto de vista. Aprovechando la pantalla que tengo de fondo. En la versión móvil al morir aún tendremos nuestras armas, sin la necesidad de tener a Katia como novia. No lo considero un cambio bueno porque detesto que hagan los juegos más fácil, pero a la vez puede recompensar que no perdamos tanto por culpa de los malos controles. Consideren ustedes si es bueno o malo. Otro aspecto que me llamó mucha la atención es la nueva traducción que se le dio a algunas cosas. Ya sabemos que GTA San Andreas está en castellano, pero en uno neutro, mientras que en la versión móvil está completamente en castellano. Solo para que se den una idea de la nueva traducción mostraré estas pequeñas comparaciones solo del inicio. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. En la misión Home Invasion, manualmente debemos de poner las cajas detrás de la furgoneta, y CJ hará una animación de que dejó algo en el suelo. En la versión móvil, las cajas se meten automáticamente, y CJ no hace dicha animación. Y sí, es una diferencia solo en esta misión, porque en misiones de ladrón normal debemos de dejar los objetos manualmente y CJ sí hace la animación de dejar algo en el suelo. En la misión Burning Desire, al recoger los cócteles molotovs del callejón, la versión de PC nos dará 20 molotovs, mientras que en la versión móvil nos dan 25 molotovs. Y en esta misma misión, al llegar por la parte de atrás a la casa en PC no nos encontramos nada para protegernos, en cambio, en la versión móvil nos ofrecen un chaleco antibalas. Un lindo detalle porque en esta misión siempre me termino quemando. En la misión 555 Muy Tip, al subirnos al auto del fiscal tendremos 2 minutos y 30 segundos para llegar al garaje a llenarlo de drogas, y cuando lleguemos allí, con el mismo tiempo que nos sobró debemos de regresar a estacionarlo. Por su parte, en la versión móvil al subirnos al auto del fiscal no existirá ningún tiempo para llegar al garaje, podemos llegar cuando queramos.
Aún así, ya cuando lleguemos y cuando se acabe la pequeña cinemática tendremos 2 minutos y 30 segundos para ir a estacionarlo. Prácticamente la versión móvil te da casi 1 minuto de ventaja. En la misión Outrider, al terminar la cinemática el juego nos dirá que nos dirijamos a una ubicación marcada de color amarillo. En la versión móvil la ubicación por alguna extraña razón es de color verde, y si de por sí ya es raro que una ubicación no sea amarilla, cuando lleguemos veremos que el punto amarillo sigue existiendo, y el punto verde que marcaba el minimapa es el lanzacohetes de ayuda. Yo sé que por lógica todos llegaríamos al marcador circular rojo, pero eso no le quita que sea un error, y uno muy extraño para esta misión en particular. El sonido de visibilidad en la misión Noé es diferente en la versión móvil. Algo similar sucede en la misión Black Project, ya cuando entramos a la base. En la carrera 8 track, o sea, la que está en el Estadio de Los Santos, estaremos compitiendo contra 12 corredores, y tenemos que hacer 12 vueltas para acabar la carrera. En la versión móvil esto cambió a solo 8 corredores, y la mitad de las vueltas. Y lo mismo pasa con la carrera de motos en las Venturas, en PC hay más corredores y vueltas que en la versión móvil. Se agradece que quiten las vueltas por lo tedioso que es, pero una vez más, bajan la dificultad. En el evento Kickstart tenemos que conseguir todos los puntos posibles en una Sánchez en al menos 4 minutos. O bueno, eso si no jugamos la versión móvil, que nos da 6 minutos para conseguir todos los puntos posibles. En el reto de la bicicleta, comenzamos con 10 segundos, y cada anillo rojo que agarremos nos dará otros 10 segundos. Me imagino que ya sabrán que en la versión móvil comenzamos con 15 segundos, y cada anillo rojo que agarremos nos dará 15 segundos. El sonido de cuando se está acabando el tiempo, es diferente en la versión móvil. Mientras que en PC no es posible saltar de un jetpack desde una gran altura, la versión móvil nos da la posibilidad como si nada. Incluso en la misión Gringu, donde nos fuerzan a usar el jetpack en todo el momento, es posible soltarnos haciendo que pierda sentido la misión, pero es mejor volver usando un vehículo, que tener que llegar volando. Ya sabemos que es posible matar con sigilo tanto agachado como parado, eso si no estás jugando en la versión móvil, donde únicamente puedes matar con sigilo estando agachado. De vez en cuando podemos ver que aún hace la animación de sigilo parado pero al atacar no hace dicha acción. Manualmente debemos meter las ruedas de cualquier avión, al menos que estén jugando la versión móvil que lo hace por ti ya cuando estés cerca del suelo. Yo sé que no es la única cosa automática que hace la versión móvil, pero muchos no saben esto porque nadie se sube a estos asquerosos aviones en dicha versión. Si únicamente conectamos un ratón en la versión móvil y pulsamos clic derecho por alguna razón se pondrá la pantalla verde y los elementos del HUD estarán identificados. No tiene nada malo pero también como porque es posible hacer eso. En el agua, no es posible darse una vuelta hacia atrás usando solo los controles de movimiento, pero en la pantalla táctil sí lo es. No es como si fuera el cambio del siglo pero es bueno saber que puedes dar la vuelta. Les voy a mostrar la diferencia más notable pero poco conocida. ¿Ven esa pared que sostiene la reja? Bueno, en la versión móvil por alguna razón no está presente. Bueno no, por lógica y física, al caer al agua desde una gran altura nos hundiremos. Pero si nos tiramos al agua de la versión móvil, mágicamente ya estaremos en la superficie.
Creo que ya lo mencioné anteriormente, puede que nos compense no batallar llegar a la superficie con los malos controles, no lo sé, por algo está en la sección de que puede ser un cambio bueno, o uno malo. Y hasta aquí encontré diferencias que no supe catalogar como cambios buenos o malos. Ahora vayamos por todos los cambios malos. Me hubiese gustado empezar con los errores gráficos que tanto se queja la gente por internet, pero la verdad es que nunca me pasó eso. Ojo, no hablo que sean buenos o malos gráficos, sino hablo de los errores que genera. En PC, es común encontrarse con el error de colores en toda la pantalla, pero es tan fácil quitarse con solo voltear a los lados en un vehículo, mientras que en la versión móvil, es común los errores de flasheo, pero estos no tienen solución propia. Algo que sí me tocó fueron los errores de sonido, y en parte se entiende que tenga tantos problemas porque prácticamente están lanzando un juego para cientos y cientos de dispositivos diferentes. Aún así, que Rockstar no se moleste en corregirlos hace de nuestro juego una experiencia desagradable. Solo como evidencia, les pondré solo 2 problemas de audio que tuve. Well, you know nothing. Pardon me, you don't know what you're messing with. Don't make me make a phone call. It's going to a good cause. Me. Otra cosa son los controles en general, no digo que la adaptación de todos los controles es mala, es decente para tratarse de una pantalla, lo malo son los controles automáticos, y no solo hablo de apuntar que fácilmente me puedo cambiar a vista manual, sino desde querer girar un avión, hasta brincar. En serio, aquí intento entrar a la casa corriendo pero a fuerzas CJ brinca al detectar algo para colgarse. Y lo peor que me ha pasado por culpa de que todo sea automático, es cuando nos metemos a las casas y CJ intenta agarrar un objeto del otro lado de la pared, simplemente por culpa de esto entra en softlock. ¿Saben qué es lo peor? Que estos controles llegaron a las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3 versión física. Anteriormente dije que odio que los juegos sean más fáciles, y si de por sí los minijuegos de baile eran fáciles, en la versión móvil pierden tanto ritmo que pierde el chiste jugarlos. También, los mensajes que te ponen en pantalla son muy fríos y pierden la gracia. Con bailes también estoy incluyendo a los bailes de coches. La ambulancia y los bomberos están muy bugueados en la versión móvil, tanto que ni llegan a aparecer en el lugar del accidente. Y sí, no aparecen en el accidente pero sí se hacen presentes. Que como saben ustedes si les digo la verdad, porque ya cuando me encontraba editando el video, noté al fondo que pasó a lo lejos una ambulancia, nunca llegó y la pasé por desapercibido, pero se hizo presente. Y quien diga que es un mod no me molestaría para nada que leyera la descripción. ¿De qué sirve tener una cámara si no es posible guardar las fotos? Yo sé que en los dispositivos modernos es tan fácil tomar una captura y compartirla con todo el mundo, pero guardarlas dentro del juego es divertido, tanto de las cosas raras que podemos captar, como andar llevando la cámara a cualquier lado. La gente dice que los vehículos rápidos en la versión móvil son más lentos, pero en internet ni evidencia hay de eso, así que les voy a mostrar cuál es la realidad de los vehículos rápidos. Sé que en la versión móvil me fui un poco de lado, si no fuese por eso el impacto sería justo al mismo tiempo. La cosa es que la versión móvil no tiene el efecto de vértigo que tiene PC, y eso les hace pensar a la gente que van más lentos, pero es lo mismo. Y hasta aquí hemos llegado al final del video. Si tienen alguna diferencia no gráfica que aportar no dudes en comentarlo. Probablemente nada más me faltó que en la versión móvil hay más carros estacionados, pero me dio flojera seguir grabando.
Si no sabías más de una diferencia mostrada en el video, dale manita arriba, y si ya las sabías todas como quiera, dale manita arriba. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima.